Muy buenas tardes nuevamente. Creo que suena mejor cuando no tengo el... la siguiente presentación va a ser de mano de Ariel Ortiz. Ariel Ortiz que tiene ya, que está en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Tiene ya muchos años como facilitador y ha trabajado con Python desde el 2001. Ariel, la tarde de hoy, aún es de tarde, nos va a hablar sobre Match Case para principiantes. Un aplauso para Ariel. Muy bien, pues muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en las charlas. Esta es de hecho la primera vez que me toca participar en las charlas. Recuerdo haber estado como asistente en 2018, si mal no recuerdo. Creo que fue cuando se hizo el primer track de charlas en español. Entonces, para mí es un gusto el poder estar aquí ya de este lado. Sí, he participado y he dado tutoriales y pláticas en inglés. Incluso el día de ayer tuve un tutorial. Y bueno, pues poderlo hacer ahora en español para mí es un tremendo gusto, ¿no? Muy bien, pues esta es la plática de Match Case para principiantes. Okay. Les comento si gustan ahí copiar la liga o ver ahí el código QR. Ahí está la presentación. Esta misma presentación la pueden ahí consultar y hay algunas ligas adicionales que pueden resultar de su interés. Vamos a quitarnos el cubrebocas, creo que se escucha mejor. Muy bien. Y bueno, mi nombre es Ariel Ortiz, soy profesor de tiempo completo, profesor de planta del Tecnológico de Monterrey. No estoy yo en Monterrey, mucha gente cree que estoy en Monterrey porque trabajo en el TEC de Monterrey, pero no, estoy al norte de la Ciudad de México. El campus Estado de México está en el municipio de Atizapán de Zaragoza y bueno, ahí tenemos ya bastantes años ahí trabajando. Comencé, como lo mencionó Andrés, en el 2001, de hecho comencé yo a trabajar con Python. Lo empecé aprendiendo por mi cuenta y pues casi de manera inmediata comencé yo a utilizarlo. Fue un lenguaje que desde el principio me gustó, me llamó mucho la atención. No tenía yo idea en ese entonces que iba a tomar ahora sí que la popularidad que hasta el momento ha tomado, ¿no? Los últimos 5 años han sido una época de crecimiento fenomenal, ¿no? para Python, y la verdad es que pues, ha sido padrísimo ser parte de todo este fenómeno, ¿no? Y pues les agradezco mucho a todos. Yo sé que es momento complicado, ya son más de las 5 de la tarde en viernes, entonces como que sí se antoja ya a lo mejor estar en otro lugar, pero les agradezco mucho que estén aquí, ¿no? Muy bien, un poquito de mí. Yo soy el autor de algo que he llamado la referencia incompleta de Python 3. Este fue un documento que realicé para ayudar a alumnos que estaban aprendiendo a programar en Python en español. Básicamente con toda la información que a mí me gustaría que hubiera una referencia rápida y que no encontré yo algo pues totalmente de mi gusto, de mi interés. Entonces me puse yo a escribirlo y bueno, ahí está. Todavía está en una versión pre 1.0, pero yo creo que ya en cualquier momento ya liberamos la versión final. Hay algunos pequeños ajustes que espero hacerle próximamente. Y también tengo un blog que se llama EduPython. Estos dos documentos o dos sitios están en español. EduPython pues han sido algunas cosas que he escrito a través de los años. Sí tiene un rato que no he escrito ahí, pero lo que ahí se encuentra creo que es de calidad bastante buena y bueno, puede ser que encuentren algo que les resulte interesante, ¿no? Pues comencemos ya ahora sí con lo que es la plática en sí. ¿Qué es eso de Match Case, no? Este es un tema que se ha platicado. De hecho hubo una plática también en la mañana en inglés de uno de los autores justamente de esta tecnología. Tuve la oportunidad de estar ahí, muy interesante, pues conociendo a la gente que está directamente a cargo de esto. Y bueno, Match Case fue algo que se introdujo en Python 3.10, que fue oficialmente liberado en octubre del año pasado. Entonces, pues, ¿de qué se trata? Bueno, una primera respuesta es la búsqueda de coincidencias de patrones estructurales. Espero que con eso quede súper claro exactamente qué es. Y si no, una segunda respuesta podría ser esta. Es como un switch case. Si han trabajado en algunos otros lenguajes, pues es parecido. Sin embargo, el match case de Python está bien hecho.
el switch case realmente que vemos en otros lenguajes, en C, en C++, en Java, en C#, en JavaScript. La verdad es que es una pues, de las peores construcciones que se ha hecho a través de la historia. En particular, si han llegado a usar el switch case en otros lenguajes, sabrán que cada case, si ustedes omiten poner la instrucción break, continúa ejecutándose. Es lo que en inglés le llaman el fall through. Ese es un tremendo error de diseño en el lenguaje, ¿no? C lo introdujo, los creadores de C consideraron que era muy buena idea, pero en la práctica ha costado literalmente miles, cientos de miles o hasta millones de dólares, porque es muy fácil que se les olvide poner el break ahí en un case y de repente el programa empieza a hacer cosas medias raras, ¿no? A mí me ha pasado múltiples ocasiones. Digo, yo empecé a usar C en el 88, estamos hablando un chorro de años atrás, y todavía a la fecha me pasa el mismo error, ¿no? Se me olvida ponerles el break, ¿no? Entonces ya el match case de Python afortunadamente no lo basaron en el de C. Y es mucho más sofisticado y aparte que está bien hecho, realmente es una instrucción que está en esteroides, ¿no? O sea, realmente tiene una funcionalidad brutal, ¿no? Es muy completo, ¿no? Muy interesante. Podríamos decir realmente que el match case es azúcar sintáctica. Realmente no hay nada que no pudiéramos hacer antes, pero el match case en algunas ocasiones nos va a permitir hacerlo de manera más breve, de manera más sencilla, de manera más bonita. No siempre, pero en muchas ocasiones sí. Y quiero en el resto ahorita de la plática, de la charla, me interesa que veamos algunos ejemplos. Sí les hago aquí la aclaración, esta plática pues, está diseñada realmente para gente que está empezando a programar. No sé si es el caso de la mayoría, pero la idea era ver algunos ejemplos de cómo se podría utilizar, ¿no? de manera interesante, de manera efectiva. No busco ser exhaustivo, o sea, en el sentido de que no voy a dar todos los pormenores de cómo usarlo. Al final nada más les voy a dar alguna recomendación si quieren revisarlo con un poquito más de detalle, donde pueden aprender, pues ahora sí que todo. Pero aquí simplemente voy a poner algunos ejemplos muy puntuales, muy escogiditos. La verdad es que sí me tardé yo un rato decidiendo qué iba a poner o no, y espero que los ejemplos que veamos aquí les resulten interesantes, pero de ninguna manera es completo, ¿no? O sea, la verdad es que sí hay muchos detallitos que estoy omitiendo para pues, cumplir con el enfoque que se quiera ahorita, que quiero yo tener aquí en la charla, y también por cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, los ejemplos, vamos a ver siete ejemplos, algunos con algunas variaciones, y estas están ahorita disponibles en un cuaderno de Jupyter que pueden consultar ahí en esta liga, ¿no? Entonces, cuando accedan a las filminas, pues pueden también tener ahí la liga para el notebook de Jupyter, ¿no? ¿Okay? Entonces, comencemos, vamos a ver el primer problema 1. Vamos a suponer que queremos traducir palabras de español a inglés utilizando el léxico de la canción de Pollito Chicken. ¿Sí se saben la canción de Pollito Chicken? Por lo menos en México y por lo menos en mi época cuando era niño, estamos hablando ya un chorro de años atrás, esto era así que lo que te enseñaban en el kinder, ¿no? Como parte de tu formación del idioma inglés, ¿no? Entonces, pues es una cancioncita, ¿no? Que dice pollito, chicken, gallina, hen, ¿no? Y así, ¿no? Tiene varias frasecitas se dice la palabra en español y luego cómo va en inglés. Veamos justamente cómo podríamos tener eso en Python sin usar el match case. Entonces, ahí está. ¿Sí se alcanza a ver el texto? ¿Sí? Gracias. Entonces, bueno, aquí de hecho nada más estamos usando las primeras 4 palabritas de la canción. Entonces, esta es una funcioncita que recibe la palabra. Si la palabra es pollito, pues regresa la cadena chicken. Si la palabra es gallina, regresa hen. Si es lápiz, regresa pencil. Si es pluma, regresa pen. Y si no, puse aquí sepa la bola. No sé si esta expresión les resulta familiar. En México es así como que, quién sabe, ¿no? Vete a saber qué es, ¿no? Sepa la bola es una expresión así muy coloquial, que ya no la he escuchado tanto recientemente, pero sí me acuerdo de una época en la que era muy común decirla, ¿no? ¿Okay? Y bueno, lo podemos probar aquí. Entonces, si traduzco aquí en esta primera versión pollito, pues me regresa aquí chicken. Si pongo alguna palabra que no está, pues me regresa sepa la bola, ¿no? ¿Okay? Veamos una segunda versión. Esta versión está usando ya el match case. Si se fijan, no es muy distinta en cuanto a la cantidad de líneas de código que requiere.
Aquí cambiamos el if. Podemos omitir el tener que estar escribiendo aquí palabra en cada expresión, simplemente la escribimos hasta arriba y aquí se ve la sintaxis de forma general. Simplemente tenemos el match, tenemos la palabra y por cada caso en particular pues tenemos el case y el valor que regresa, ¿no? Entonces con eso nos evita tener que escribir un poquito, a diferencia de lo que está aquí. No es así una ganancia así tremenda, pero puede resultar conveniente. Y queda claro, ¿no? Cuando estamos un match que pues todo se está revisando en contra de una misma expresión, ¿no? En este caso lo que es palabra, a diferencia pues de este if con los else ifs, en donde realmente pues las preguntas podrían ser cosas totalmente independientes, ¿no? Ahora sí que hay que inspeccionar uno por uno para darse cuenta. Aquí queda claro realmente que cada case es en contra justamente de la expresión del match. Entonces puede ser un poquito más inmediatamente visible lo que estamos intentando hacer. Sin embargo, la verdad es que ni la versión del if ni la versión con match considero que es la ideal. Realmente aquí cuando hay una relación tan estrecha de una palabra con otra, pues justamente para eso están los diccionarios, ¿no? Aquí nada más revisando, bueno, si la evalúan es exactamente lo mismo. Entonces aquí viene una versión que usa un diccionario. Y aquí la moraleja de ese asunto es que el match case pues no es para siempre, ¿no? O sea, tiene sus casos de usos interesantes. Vamos a ver, yo creo, algunas situaciones donde sí es muy conveniente usar el match y case, pero aquí en este ejemplo en particular, aunque es muy fácil, muy conveniente para introducir el concepto, ya en la práctica no es como pues, realmente lo haríamos en términos de Python idiomático, ¿no? Aquí definimos nuestro diccionario donde está uno a uno la llave y el valor asociado con las palabras en español y en inglés que estamos asociando. Y la traducción aquí consiste en usar el diccionario, usar este metodito que se llama get, que va a buscar justamente en el diccionario la palabra que estamos nosotros requiriendo. Y si no la encuentra, simplemente pues regresa sepalabola, ¿no? Que era el default que teníamos al final, ¿no? Entonces, igual aquí si lo ponemos con cualquiera de las llaves que están aquí en el diccionario, pues las encuentra sin problema. Si aquí ponemos otra palabra que no está aquí más bien sería algo así como maestra, ¿ok? Pues nos da sepalabola, ¿no? Que es el valor que está devolviendo aquí cuando no encuentra la llave que estamos buscando específica, ¿no? ¿Okay? Muy bien, entonces ese es el primer ejemplo. Vamos al segundo problema. Tenemos aquí cómo determinar cuántos días tiene un cierto mes, ¿no? Hay una rima, creo que la he escuchado en inglés también, pero en español dice 30 días trae noviembre, con abril, junio y septiembre. De 28 solo hay uno, los demás de 31, ¿no? ¿Okay? O sea, esta es una forma en que uno puede enseñarle a los niños, ¿no? Cuántos meses tiene cada mes en particular sin tener que pues, buscar en un calendario, ¿no? O en tu teléfono a ver si ahí ves exactamente cuántos son. Entonces, este es un ejemplo que también podemos hacer con if y el if. ¿Okay? Entonces aquí recibimos un mes, vamos a manejarlo no por nombre, sino por el número de mes. Entonces aquí el mes, pues lo checamos, hacemos un in para ver si es alguno de los meses que están en la rima. Recuerden ahí que la rima dice que 30 días tiene noviembre, que es el mes 11. Asimismo, abril, junio y septiembre. ¿Okay? Entonces, si es cualquiera de esos meses, regresamos 30. Si el mes es 2, que es febrero, bueno, febrero tiene 28 días, excepto en años bisiestos, lo sé, pero bueno, para mantener el código más simple, vamos a dejarlo así. Y cualquier otro mes que nos manden es 31. No estamos haciendo validaciones que los meses sean del 1 al 12. Entonces, aquí me mandan el mes 13 o el mes 15 o el mes 999, pues me va a decir que tiene 31 días, ¿no? Pero bueno, ejemplifica otra vez cómo lo escribiríamos usando un if. Y aquí, bueno, si lo probamos, el mes 3, que es marzo, tiene 31 días. El mes 4, que es abril, pues tiene solamente 30. ¿Okay? Esto con un match y case, pues se podría escribir así. Entonces vean que aquí lo nuevo que estamos introduciendo, a diferencia del ejemplo anterior, estamos haciendo aquí la barrita vertical, que normalmente entendemos como una operación OR. Entonces, si el mes es 11 o 4 o 6 o 9, cualquiera son las posibles opciones, regresa 30. Si el mes es 2, exclusivamente regresa 28. Y aquí estamos agregando un guión bajo. El guión bajo significa haz la coincidencia, el match con cualquiera. El guión bajo es una forma de hacer justamente
el pattern matching, ahí específicamente la coincidencia del patrón, esto es con cualquier cosa, sin generar enlaces con alguna variable en particular. Entonces, cualquier otro mes que no sea alguno de los que entró aquí, se va por esta opción. ¿Sí? Recuerden que esto le llaman, en inglés le llaman wildcard, en español, pues normalmente lo he escuchado referido como comodín, ¿okay? Pensando así como en las barajas, ¿no? Normalmente le llaman al Joker, se le llama también comodín, ¿no? Y ese es también este concepto de wildcard, ¿no? Entonces, cualquiera que no sea de estos regresa a 31. Entonces, igual, aquí lo podemos probar. Aquí el mes 2 me regresa 28, pero, por ejemplo, si aquí le ponemos el mes 12, pues me regresa 31, ¿no? ¿Ok? Aquí entraría justamente pues, por el comodín, ¿ok? Vamos a un tercer ejemplo, un tercer problema. ¿Cómo convertimos cualquier número entero del 1 al 1000 a su correspondiente valor como número romano? Este es un ejercicio que a menudo se deja en un primer curso de programación. Aquí el match case puede utilizarse de manera abusiva, y esto pues, sí lo he llegado a ver, a lo mejor ustedes también lo han llegado a ver, pero una primera solución es una cosa como esta. Perdón, aquí. Muy bien, noten aquí, hay justamente una observación que este es un muy mal ejemplo del uso de match case. Recuerden que son los números del 1 al 1000 los que quiero yo convertir. Entonces aquí de repente los alumnos dicen, pues muy fácil, ¿no? Case 1 regresa I, ¿no? Case 2 regresa 2, 2, ¿no? Case 3 regresa 3 Is, ¿no? Y así, ¿no? ¿Hasta qué número queremos llegar? Hasta el 1000, ¿no? Ok. ¿Ustedes creen que yo tecleé este programa? ¿Qué opinan? Pues sí, ayer no dormí tecleándolo. No, no es cierto. De hecho, lo que hice fue un programa que genere ese código, ¿sí? Eso se llama metaprogramación, ¿no? Programas que generan programas, ¿no? Ok, entonces, ahí está. Y sí funciona. Y sí hay alumnos que lo llegan a escribir así, que dicen, ni modo, me llevo 5 horas, pero por lo menos no tengo que pensar en cosas complicadas, ¿no? Ok. Ok, bueno, esto se pudo haber hecho también muy fácil con if y el ifs y demás, ok, pero bueno, este es un ejemplo de cómo se puede mal usar y abusar el match y el case, ok. Se usa como siempre, aquí el número romano 999, pues es este, CMXCU y X, ok. Bueno, nada más para no dejarlo, no usa switch, match case. Sería una forma más óptima de hacer el código, ¿no? ¿Okay? Nuevamente, aquí los diccionarios son nuestra mejor ayuda, ¿okay? Y aquí simplemente con un while y con el uso aquí del diccionario, se logra hacer justamente lo mismo, con muchísimo menos líneas de código. Vean que aquí quedaron en 2007 líneas de código. Okay, esta tiene 14 líneas de código, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante grande, pero al final de cuentas pues el resultado es exactamente el mismo en cuanto a la funcionalidad. De hecho, esta versión de aquí incluso funciona con números del 1 pues me parece que el último número válido sería el 3999, ¿no? Que serían 3 M's, ¿no? Que creo que es lo más que se permite. No estoy muy seguro en eso, pero bueno. Aquí nuevamente, este es un ejemplo donde se puede usar match case, pero seguramente pues no es definitivamente la mejor opción, ¿no? Ok, vamos al siguiente problema, el problema 4. A partir de una carta de una baraja inglesa representada en una tupla de la forma rango y palo, aquí como está en color verdecito, determinar su valor numérico, ¿no? Entonces vamos a suponer que queremos tener cartas de una baraja. El rango puede ser los números del 2 al 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los demás van a utilizar un string, que en el caso de la as, la carta del as, va a ser la letra A mayúscula. La J pues va a ser la letra J. La reina va a ser la letra Q y el rey va a ser la letra K, ¿no? Respetando los símbolos en inglés. El palo, bueno, puede ser uno de los pues de los nombres que usamos aquí para determinar los palos. Pueden ser trébol, diamante, corazón, picas, ¿no? Los diferentes palos que tenemos, ¿no? ¿Okay?
Y bueno, a partir de esto queremos pues, que nos dé un valor numérico. ¿Okay? Entonces, las reglas son muy sencillas. Si la carta representa una carta con número, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues ese es su valor numérico. A la J le vamos a dar el valor de 11, a la reina el valor de 12, al rey 13 y al as, ustedes pueden decidir si le quieren dar el valor de 14 o el valor de 1. Recuerden que el as a veces se puede usar como la carta más alta o la más baja, ¿no? Ahí depende qué juego estén queriendo jugar y qué reglas quieren seguir. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está cómo lo usaríamos con el match. ¿Okay? Entonces aquí sucede algo interesante, ¿no? No tenemos que usar solamente ahí un valor discreto en el case. De hecho, esto es por lo que se llama aquí coincidencias o búsqueda de coincidencias estructurales, ¿no? Porque podemos definir una estructura, en este caso es una secuencia, aunque aquí usamos las corchetitos. Esto se va a utilizar para intentar hacer los matches, las coincidencias, con tuplas y con listas o con alguna otra secuencia compatible. Y aquí le estamos diciendo que si el primer elemento es la letra A, ¿okay? Mayúscula, el segundo aquí, vean que estamos usando aquí el guión bajo. ¿Okay? Quiere decir, aquí puede ser cualquier valor, pero tiene que haber algún valor, pero puede ser el que sea. Entonces, si este es el caso, regreso 14. Aquí lo mismo, ¿no? Estoy esperando encontrar la letra K y cualquier otro valor. O sea, es una secuencia, una lista, una tupla con 2 elementos. El segundo no me interesa, por eso uso el guión bajo, pero si es la K, regreso 13 y lo mismo, ¿no? Si es la Q, regreso 12. Si es la J, regreso 11. ¿Okay? Y aquí nada más checamos, le decimos X. Cuando ustedes incluyen aquí en el case cualquier cosa que pueda ser considerada una variable, ¿okay? Esa variable se va a instanciar o se va a enlazar al valor que está en esa posición. ¿Okay? Y luego podemos añadirle acá, este es un if dentro del case. Este if en particular se le llama una guardia. No solamente basta con que haga la coincidencia con la estructura, tiene también aquí que cumplir con la condición que estoy colocando aquí. Estoy pidiendo que X sea un entero, usando aquí el isInstance, ¿okay? Y además también que X esté en el rango del 2 al 10 inclusive, ¿no? ¿Okay? Entonces, si cumple todo eso, entonces esta es una carta válida cuyo valor numérico pues es justamente X, ¿no? ¿Okay? No hay que hacerle aquí nada más, pero nada más hay que verificar pues, que sí sea lo que queremos. Y si no, aquí estamos arrojando una excepción indicando que la carta no es válida, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si le pido cuál es el rango de la carta de la J de picas, ¿okay? Aquí la J, pues vimos de este lado, es 11, ¿no? Sin importar realmente el palo. Si aquí cambiamos y le ponemos, no sé, un 5, pues su rango va a ser 5, ¿no? Cuando aquí tenemos un número del 2 al 10, pues ese es el valor, el rango de la carta, ¿no? ¿Okay? Nada más como detalle interesante, imagínense que tengo yo una baraja que es una lista de estas cartas. Aquí tengo la reina de corazones, aquí tengo el 5 de tréboles, la J de pica, el 7 de diamantes, y vamos a suponer que quiero yo ordenarlos de acuerdo a su rango. ¿Okay? Entonces, pues podemos usar aquí la operación sorted, la función ya predefinida sorted, y esta simplemente le decimos que queremos ordenar, en este caso baraja, y hay un parámetro muy padre, muy interesante que se llama key, ¿okay? En donde le digo, antes de hacer la comparación, a cada uno de mis valores mándales, o sea, aplica esta función que se llama rango carta y mándale pues, de parámetro pues, ese valor que en ese momento se va a comparar. Entonces va a usar mi función que definimos aquí, entonces nos va a permitir ordenar justamente mi baraja, mi objeto baraja justamente por rango. ¿Okay? Entonces cuando nosotros evaluamos aquí, vean que está los mismos elementos de acá, pero ya en rango, ¿no? Está primero el 5, el 7, y luego la J y la reina, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí hay un caso interesante de cómo ordenamos ahí nuestras cartas, ¿no? ¿Okay? Tenemos aquí un problema, el cuarto problema. ¿Okay? A partir de una carta de una baraja, perdón, este es el 5, imprimir los números del 1 al 100, pero en lugar de colocar algunos números en especial, los que sean divisibles entre 3, entre 5 y entre 3 y 5, entre los dos. ¿Okay? Cuando encuentro yo un 3, quiero que en lugar de imprimir el número, imprima fis. Cuando encuentra un número múltiplo de 5, en lugar de imprimir ese número, que imprima bos. Y cuando es múltiplo de ambos, que imprima fis bos. Hace algunos años, de hecho, no sé si llegaron a escuchar, por ahí a alguien se le ocurrió hacer un blog donde decía
estoy contratando gentes, ¿no? Y entrevisté a 200 personas, 200 programadores, ¿no? Para un puesto que tengo en mi empresa. Y resulta que de los 200, creo que decía así como 190 no sabían resolver este problema, ¿no? El famoso problema del FizzBuzz. Está inspirado en un juego infantil de inglés, me parece. Entonces ya se volvió así como que canónica, ¿no? Como de las primeras preguntas que te hacen en una entrevista de trabajo pudiera ser esta, ¿no? La del FizzBuzz, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, este es un caso donde de hecho el uso del match y case viene bastante bien, muy conveniente. Vean aquí, estoy usando un for de un rango que va del 1 hasta el 100. Okay, recuerden que el 101 es un límite superior exclusivo. Okay, entonces aquí llega hasta el 100 y hacemos un match. Y fíjense, aquí creamos justamente una tupla donde el primer valor es el módulo de i entre 3 y el segundo elemento es el módulo de i entre 5. Entonces ahí estamos haciendo la división de i entre estos dos números. Me va a dar pues, dos valores. Si es 0, tanto en la primera posición como en la segunda posición, quiere decir que el número es divisible tanto por 5 como por 3, ¿no? ¿Okay? Que es este caso que está aquí. Y en ese caso imprime justamente FizzBuzz, ¿okay? Seguido de una coma y un espacio, ¿no? En lugar de un salto de línea. Esto para que aparezca todo corridito, ¿no? Y no así de pues en cada resultado en su propia línea. Digo, si quisiéramos que fuera así, pues le quitamos el end y ya lo hace, ¿no? Si en este caso checa esta situación en donde, pues sí, es divisible entre los dos, entonces imprime FizzBuzz. Si está aquí, y de hecho aquí es importante ver, los cases se revisan de hecho en el orden en el que están. Si aquí le decimos que es 0 y aquí no importa, quiere decir, digo, para llegar a este punto, que está acá que no importa, pues no fue 0, ¿no? Porque si no se hubiera ido acá. Entonces en ese caso quiere decir que es divisible, sí fue divisible entre 3, pero no entre 5, imprimimos fizz. Y acá es cuando no fue divisible entre 3, pero sí entre 5, ¿no? Entonces aquí imprimimos voz. Y si no fue ninguno de estos, pues imprimimos el valor de i, ¿no? ¿Okay? Entonces, si aquí ya lo vemos corriendo, ahí tenemos la solución de este problema, ¿no? De una manera muy compacta, muy elegante, ¿no? Entonces, ahí está el 1, 2. El siguiente número es divisible entre 3, entonces imprime fizz. 4 y el siguiente número es divisible entre 5, entonces imprime buzz. Aquí el 6, pues es divisible entre 3, ¿ok? Aquí los que son divisibles entre los dos, de hecho, son múltiplos de 15. Entonces, el 15, el 30, el 45, esos son los que aparecen con FizzBuzz, ¿no? Como pueden ver aquí, perdón. ¿Ok? Siguiente tenemos el problema número 6. Este es el problema del cuadro mágico. Un cuadro mágico, en este caso lo vamos a representar como una lista con listas anidadas. Y va a representar esta matriz. Acá si ustedes suman los renglones, 8 más 1 más 6, 3 más 5 más 7, 4 más 9 más 2, cada renglón individual, sus elementos individuales, lo suman y les debe dar 15. ¿Okay? Lo mismo, las columnas, si suman los valores, 8 más 3 más 4, 1 más 5 más 9, 6 más 7 más 2, cada columna independientemente suma 15, ¿ok? Y las diagonales, ¿no? 8 más 5 más 2 nos da 15 y 6 más 5 más 4 nos da 15. Entonces el código correspondiente para eso, usando el match, podría verse así, un poquito extenso, pero funciona bien. Estoy agregándole aquí nada más al principio, generando una lista con los elementos de los tableros, como si quieren vamos a ver hasta acá abajito. Viene la forma en que este cuadrito se representaría, es una lista de listas, entonces estamos colocando el primer renglón, segundo renglón, tercer renglón. Entonces lo primero que hacemos de hecho aquí en este código es ponerlo todo en una sola lista. La vamos a ordenar por conveniencia, para que ahorita hagamos una verificación, nada más para checar que tenemos los datos que esperamos. La lista ya al final generada tiene que tener exactamente 9 elementos. Si lo convierte en un set, el set no permite repeticiones, ¿no? Entonces, después de convertirlo en un set, debe seguir habiendo 9 elementos, ¿no? En cualquier momento, si cualquiera de estos valores no se da, regresa falso, ¿no? O sea, no es un cuadro mágico. Y finalmente, checo que el primer elemento sea 1 y que el último elemento sea 9, ¿no? Entonces, esto es una validación previa nada más para checar que estemos partiendo de datos válidos, ¿no? Y luego aquí está, si se fijan, vamos a hacer un case en donde colocamos estas variables aquí en esta estructura que espera encontrar. Si encuentra que los valores del primer renglón A, B y C, si sumados dan diferente de 15, entonces esto pues no es un cuadro mágico, ¿no? ¿Okay? Lo mismo aquí checamos con respecto al segundo renglón, al tercer renglón, a la primera columna, la segunda columna, la tercera columna. Si alguno de ellos su suma
es distinta de 15, pues regresa falso, ¿no? ¿Okay? Y lo mismo aquí checamos las diagonales. Y finalmente aquí, esta última, checa que realmente sea un cuadro lo que tenemos, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor sí teníamos 3 listas iniciales, pero no tenían esa estructura. Entonces, si llegó a este punto, quiere decir sí es un cuadro mágico, porque en algún momento dado alguna de estas dio todas estas que fueron igual a 15, ¿no? Las sumas de renglones, columnas y diagonales, ¿no? Y si me mandaron otra cosa totalmente distinta, pues regresamos falso, ¿no? Entonces aquí checamos este cuadro mágico, es el mismo que estaba en la ilustración, aquí regresa verdadero, pero aquí por ejemplo hay otro que si no tuviera la última validación de aquí, sí cumpliría con todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces no es un cuadro mágico, y de hecho también, si aquí le mandan alguna cosa que es un número, que no se parece nada a lo que estamos esperando. Ah, no, aquí sí marca un error. Sí, es que aquí, como estamos nosotros al principio, ¿no? Suponiendo que si hay 3 elementos en la lista, marca un error, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos tener un poquito más de cuidado para evitar nada más esta parte, ¿no? Y ya, el último problema que vamos a ver, el problema 7, es una función que se llama aplana, que va a aplanar una lista compuesta de listas anidadas a cualquier nivel de profundidad. Este es, digamos que el ejemplo un poquito más complicado porque requiere recursión, como que sí, no es necesariamente algo trivial para alguien que está aprendiendo a programar, a menos de que ya haya aprendido a usar recursión, pero lo vemos muy rápidamente. Aquí, para que vean, una lista con listas anidadas sería un ejemplo como esto. Lo que queremos es regresar a una lista que nada más tenga los puros elementos, en este caso los números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sin listas anidadas, ¿no? Entonces la plana queremos que regrese esto, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se podría definir esto? Pues podría ser así. Hacemos un match de la lista. Y aquí algo nuevo que no habíamos usado antes es este asterisco. Básicamente hace coincidencia, hace match. En este caso, bueno, con una lista que tiene un primer elemento y luego la cola es todo lo que sigue en la lista, ¿no? Cualquier otro elemento. Podría ser incluso vacío si la lista nada más tiene un elemento, pero si hay más elementos, todos quedan aquí en esta variable cola, ¿ok? Entonces, si cabeza a su vez es una lista, entonces el aplanamiento, aquí es donde usamos la recursión, consiste en aplanar la cabeza, que es una lista, y la cola, que también sabemos que es una lista, y luego simplemente las concatenamos aquí con el más, ¿ok? Si no es el caso, aquí si se fijan es el mismo patrón, pero aquí ya no está restringido aquí a lo que el guardia está marcando. Cualquier valor que sea cabeza, simplemente lo metemos en una listita y se lo concatenamos al aplanado de la cola, porque la cola siempre va a ser una lista, ¿no? ¿Okay? Y si me dan cualquier otra cosa, incluyendo una lista vacía, regreso una lista vacía, ¿no? Pero si también me dan alguna cosa que no es una lista, pues aquí también regresa la lista vacía, ¿no? Entonces, pues con esto funciona justamente bien, así como lo tenemos. También me parece que es una solución bastante interesante y elegante respecto al uso de match case. ¿Okay? Y bueno, pues nada más aquí ya para cerrar, ¿qué aprendizajes obtenemos aquí a partir de estos ejemplos que estamos viendo? Pues que el match case es expresivo, es fácil de usar. En algunas situaciones puede resultar más conveniente que usar ifs o alguna otra situación. Sin embargo, también es muy fácil de abusar si no conocemos a usar correctamente las alternativas, ¿no? Entonces aquí en particular, pues para la gente que está aprendiendo, se les recomienda que aprendan también a usar bien diccionarios. En algunas ocasiones el uso de un diccionario es preferible al match case. Vimos ya un par de ejemplos de estas circunstancias en particular. Y también recuerden que Python soporta esto que es desestructuramiento, o como lo quieran traducir, ¿no? Ese es el término de destructuring. En español podría ser, la palabra me parece que realmente no existe, desestructuramiento, pero bueno, como la quieran llamar, desestructuración o desestructurancia o algo así. Pero bueno, el destructuring que llamamos en inglés me permite tomar una lista, una secuencia y partirla en varias variables de manera muy conveniente. Les recomiendo que lo revisen, ¿no? Y si quieren conocer más, mi recomendación es revisen el PEP 636, es un tutorial justamente para el match case, está bastante bien, la verdad es que me gusta ahí como lo explican, trae un apéndice donde va muy al grano, pero el resto del tutorial va poniendo como caso hipotético la escritura de un programa de ficción interactiva, que son estos programas de aventura, a lo mejor algunos llegaron a usarlos, en donde les describía el programa, ¿no? Decía, estás en un bosque oscuro, ¿no? Y al lado izquierdo hay un castillo, del lado derecho hay otro camino que te lleva más adentro en el bosque, ¿no? ¿Qué quieres hacer, no? Y ustedes podían escribir, quiero ir al castillo, ¿no? Entonces, trae un ejemplo así de ese estilo.
Y pues está interesante, está entretenido, está bastante completa la explicación ahí de este PEP, ¿no? Entonces, revísenlo si quieren conocer más al respecto. Y pues por mi parte, pues eso sería todo. Soy Ariel Ortiz, muchas gracias por estar aquí. Muy buena tarde. Si no tienen prisa, yo voy a estar aquí. Y si quieren preguntar de una vez ahorita lo pueden hacer, o si no me pueden abordar aquí ya en cortito, ¿sale? Sí, adelante. ¿Hay algún benchmark que valide que una implementación es más rápida o algo así? Fíjate que no desconozco si ya haya benchmarks. En la plática de la mañana comentaban que están buscando, bueno, más bien que habían introducido, de hecho, instrucciones nuevas ya en el código generado. Recuerden que Python, de hecho, se traduce internamente a un código intermedio interno. Introdujeron algunos códigos especiales para justamente ser un poco más rápido que usando ifs convencionales. No sé si a estas alturas lo sea, pero me parece que alguna de las cosas que se intentará en el futuro sí es garantizar que cuando usas un match case sea lo más rápido que pueda, más que si usas ifs, ¿no? Por lo menos. Probablemente nunca va a ser más rápido que los diccionarios, porque los diccionarios trabajan con tablas de hash y esos sí son súper rapidísimos, y dudo que puedan hacer que el match case pudiera llegar a esas velocidades, salvo que optaran por convertir ese código de alguna manera a diccionarios, ¿no? Okay. Pero no, así, específicamente no conozco si hay benchmarks para compararlo, ¿no? Las velocidades, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Desde la 3.10, sí. Así es. Sí, esto sí es muy importante que sepan. De hecho, todavía muchas herramientas no lo soportan muy bien, ¿eh? De hecho, aquí lo pueden ver. Noten aquí que el match y el case no está coloreado de forma distinta. O sea, de entrada aquí los Jupyter Notebooks, por lo menos esta versión que estoy usando, todavía no reconoce esto como palabras. De hecho, no son reservadas, ¿eh? Les llaman soft keywords, palabras suaves, porque para no romper código, porque es muy probable que mucha gente haya tenido ya variables que se llamaban case o que se llamaban match. Entonces, lo que hace Python 3.10 es ver en qué contextos se están usando, y si no se están usando en el contexto match case, son estas palabras reservadas, ¿no? Pero si tú las estás usando como nombre de una variable, lo que sea, no entra en conflicto, ¿no? O sea, porque digo, si fuera una palabra reservada así dura, pues te marcaría un error, ¿no? Entonces mucho el código que usa esas palabras ya reservadas, pues ya tronaría, ¿no? ¿Okay? Entonces, sí, todavía ahorita, digo, si hacen la cuenta de octubre a la fecha, estamos hablando apenas de 6 meses que se liberó ya oficialmente la versión 3.10. Entonces todavía muchas herramientas no han alcanzado todavía esto, ¿no? En particular, por ejemplo, cuando yo he usado Visual Studio Code, me parece que Pylance es la herramienta de lint que se utiliza por default. Esta las marca como errores sintácticos todavía ahorita, ¿no? Entonces tienes que desactivarlo para, digo, si no quieres ver ahí ahora sí que el delineado ahí ondulado, marcándolo como error ahorita, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el lapso de los próximos meses muchas herramientas ya se pondrán al corriente para soportarlo bien, ¿no? ¿Okay? Pero ahorita por el momento sí tendrían que bajar la última versión de Python para funcionar bien. Digo, yo uso de repente el Google Collaboratory y esa está, por ejemplo, todavía bastantes versiones más atrasada, ¿no? Entonces ahí sí probablemente tengan que esperar algunos años antes de que esta versión sea la que tienen ahí disponible, ¿no? Por lo menos por experiencia, ¿no? Sí se tardan un ratillo en tenerlo. No he revisado, por ejemplo, si la última versión de Anaconda ya trae la versión 3.10, pero igual, ¿no? Si estas herramientas son las que usan normalmente, puede ser que todavía no esté disponible para usuarios, ¿no? de herramientas que todavía no se han actualizado, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Encantado siempre de escucharla. Gracias. No sé, como alguna regla mágica donde decida, más allá de usar un if, else, cuándo sería una buena idea usar un case? O, bueno, obviamente no vamos a meter ahí un diccionario porque sería ya, obviamente, que ganaría por defecto, pero entre un if, else y un case, una lista. Sí, la regla en general, así como que la pauta, o le podríamos llamar la heurística así general, es, bueno, primero, para que sea match, tiene que ser sobre un mismo valor, una misma expresión inicial, y todos los cases pues tienen que estar relacionados ahí, ¿no? El if,
tú puedes tener tus if y else ifs totalmente independientes, ¿no? O sea, tú en el if puedes preguntar sobre la variable x y en el else if, pues sobre la variable y, ¿no? O sea, no tienen que tener absolutamente ninguna relación, ¿no? Las preguntas. En el match case, pues sí es, ¿no? Entonces, de entrada, pues sí, si todas son preguntas sobre la misma variable o la misma expresión, tiene de entrada sentido usar match case. Pero nuevamente, ¿no? Pues no hagan lo que hice ahorita con el ejemplo de números romanos, ¿no? O sea, definitivamente esa no es la forma correcta de usar el match case, ¿no? En general, si son valores así simples, sencillitos, el match case a lo mejor no tiene mucha ventaja, ¿no? Pero si ya requieren de lo que estamos viendo aquí, de estas coincidencias estructurales, o sea, donde ya estamos hablando de listas y listas anidadas dentro de listas, el hacerlo con ifs, aunque se puede, se empieza realmente a poner muy complicado, ¿no? Entonces el match case definitivamente es la mejor opción en esos casos, ¿no? Pero es así como que reglas así como que al feeling, ¿no? Sin ser así muy científicas, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. No, pues muchísimas gracias por su atención. Dejen sacarles una foto. Sí, adelante. Excelente. Ok. A ver, creo que ahí salen todos. Bueno, hagan alguna señal, algo, ¿no? Para que por lo menos se vea que no estaban dormidos, ¿no? En la plática. Ok, a ver, dejen echarme una selfie. Vamos a ver si la logramos. Donde salgan la gran mayoría. Perfecto, muchas gracias. Hay personas contando el scroll del número romano.